Hola a todos los integrantes del Semillero de Aluna, soy María Lucía Sarmiento y hoy les voy a enseñar a usar las mayúsculas según las normas establecidas por la RAE. Bueno, primero vamos a comenzar con el uso de las mayúsculas después de un signo de puntuación. Primero, la primera norma dice que se usa la mayúscula, la letra que está al inicio de un párrafo y la que va después de un punto. En este ejemplo podemos ver cómo se aplica esta regla. La palabra P de por va en mayúscula ya que está iniciando el párrafo. Y aquí la palabra en, la E, inicia en mayúscula ya que va después de un punto seguido. Y así se aplica la regla en este caso. Ya la segunda regla con respecto a los signos de puntuación es que después de los puntos suspensivos se usa mayúscula, pero cuando no se sigue la idea del enunciado. Por ejemplo, en este primer ejemplo cumple con la regla. Llevaré pan, vino, galletas. Puntos suspensivos, no te comas la merienda de tu hermano Fernando. En este caso no se está siguiendo con el enunciado del inicio. Por lo tanto, después de los 3 puntos va la letra en mayúscula. En comparación de este otro ejemplo, a mí me gustaría ir. Creo que, puntos suspensivos, aceptaré la invitación. En este caso, después de los puntos suspensivos, sí se está siguiendo la idea del enunciado. Entonces, por eso se utiliza minúscula. También se usa la mayúscula después de los 2 puntos que indican una cita literal. Por ejemplo, Jorge nos contó 2 puntos, comillas, antes de una cita son necesarias las comillas. Estoy muy feliz de hacer parte de este proyecto. Como vemos, aquí estamos citando lo que nos dijo esta persona llamada Jorge y por lo tanto, pues la E, la primera letra después de los puntos suspensivos, va en mayúscula. Se usa mayúscula después de un signo de interrogación o de exclamación. Por ejemplo, ¿dónde estás? Te he estado buscando. Como vemos acá, la T va en mayúscula ya que está al lado de un signo de interrogación. Lo mismo pasa acá. Qué bueno verte, estás más alto. Aquí pasa lo mismo. Está al lado de un signo de exclamación y, y por lo tanto pues la E va en mayúscula. Ya con respecto a esta última regla hay ciertos casos especiales. Por ejemplo, si después de un signo de interrogación o de exclamación hay una coma, la primera letra que le sigue se escribe en minúscula. Por ejemplo, ¿qué sorpresas me deparará este día? Coma, me pregunto ante el espejo cada mañana. Aquí, a pesar de que la M está al lado de un signo de interrogación, también está al lado de la coma. Entonces, la coma hace que esta M vaya en minúscula. También sucede cuando separamos varias preguntas con comas. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Coma, ¿en qué trabajas? Coma, ¿dónde naciste? Entonces, aquí como hay una coma, la E, esta letra va en minúscula y lo mismo pasa acá. Entonces, cada vez que estamos como enumerando con comas una lista de preguntas, la primera letra va en minúscula, como vemos acá. Entonces, ya independientemente del signo de puntuación, se dan estas normas. Para los nombres propios y los apellidos se utiliza mayúscula. Por ejemplo, Santiago Camargo, Mayra Gómez, Juan Camelo. La primera letra del nombre y la primera letra del apellido se escribe en mayúscula en los nombres propios. Ya si el apellido comienza con preposición o con preposición y artículo, estos se escriben en minúscula, pero cuando están acompañados por el nombre. Por ejemplo, Humberto de la Calle, como vemos acá la preposición que es de y el artículo que es la van en minúscula. Juan de los Santos, lo mismo pasa acá, la preposición de y el artículo los van en minúscula y lo mismo acá, Jackie Núñez del Risco, del va en minúscula. Sin embargo, cuando no está el nombre propio de la persona, sí se escribe la primera letra de la preposición en mayúscula. Por ejemplo,
cuando nos referimos a Humberto de la Calle, es solamente como de la calle. Esta D, la D de la preposición se escribe en mayúscula. Y lo mismo pasa en los otros ejemplos. De los Santos, como vemos acá, se escribe en mayúscula. Del Risco. Sin embargo, cuando el apellido inicia solamente con un artículo, este siempre se escribe en mayúscula, siempre, siempre, no importa si está acompañado del nombre o va solo. Por ejemplo, Juan La Merced. Acá vemos que el artículo va en mayúscula, la L va en mayúscula. Y cuando está solo el apellido también se escribe en mayúscula, La Merced. Los sobrenombres también van en mayúscula. Tomando como ejemplo de los personajes más llamativos, está Gabriel García Márquez, Gabo, la G, con la que inicia el apodo, sí, se escribe en mayúscula. Lo mismo pasa con Margarita Rosa de Francisco. La niña Mencha, la N y la M se escriben en mayúscula. Y los artículos que acompañan, que acompañan estos apodos sí van en minúscula. Por ejemplo, aquí la de la niña Mencha va en minúscula, solamente se escribe en mayúscula lo que es el pronombre, el sobrenombre. Y también los nombres de las mascotas se escriben en mayúscula, por ejemplo, Bol, Gary o Perro. Los nombres de los lugares geográficos van en mayúscula también. Aquí algunos de los lugares geográficos son los países, las ciudades y los continentes. Por ejemplo, América, Colombia, Bogotá. Pero los artículos que acompañan los nombres de los países y las ciudades van en minúscula. Por ejemplo, el Perú. Este artículo va en minúscula. Y pues Perú sí se escribe la primera letra en mayúscula, ya que es el nombre de un país. Sin embargo, si el artículo hace parte del nombre, sí se escribe en mayúscula. Por ejemplo, El Salvador. Como él hace parte del nombre, pues se escribe la primera letra en mayúscula. Los océanos, los mares y los ríos. Los nombres de los océanos, los mares y los ríos sí se escriben en mayúscula. Caribe, Mediterráneo, Amazonas, Atlántico y Ártico. Todos, la primera letra de estos nombres inician en mayúscula como con los nombres de las personas. Los artículos, como pasa en el caso anterior, los artículos que acompañan estos nombres van en minúscula, solo el nombre va en mayúscula. Por ejemplo, el océano más grande es el Pacífico. Pacífico, la primera letra va en mayúscula porque es el nombre del océano. Pero él, que es el artículo que le acompaña, va en minúscula, pues no hace parte del nombre. Las montañas, las cordilleras, los volcanes también llevan mayúscula, los nombres que tienen. Por ejemplo, el Everest. Everest, la primera letra, se escribe en mayúscula. Cordillera de los Andes. Andes, esta A va en mayúscula porque es el nombre propio de este conjunto de montañas. Y las Galeras, que es un volcán, también lleva la G, con la que inicia el nombre, va en mayúscula. Y pues el nombre genérico de estos lugares geográficos van en minúscula, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a decir el mar Caribe, no escribimos la M de mar en mayúscula porque pues no hace parte del nombre propio, solamente se escribe en mayúscula Caribe, ¿sí? Porque es el nombre propio. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá. Ciudad se escribe en minúscula porque no hace parte del nombre. Solamente se escribe en mayúscula la primera letra del nombre propio de la ciudad. Y lo mismo pasa con la cordillera de los Andes, con el ejemplo que vimos acá. Cordillera se escribe en minúscula. En cambio, pues los Andes, si se escribe en mayúscula, pues es el nombre propio. Bueno, en casos especiales es que a menos que el nombre genérico haga parte del nombre propio, sí se escribe en mayúscula. Por ejemplo, Río de Plata. Río, la palabra río hace parte del nombre propio de este cuerpo de agua. Entonces, la R va en mayúscula. Lo mismo pasa con la Sierra Nevada. Sierra hace parte del nombre como tal. Entonces, por eso la S se escribe en mayúscula. E igual pasa con este último ejemplo, Ciudad Valencia. Ciudad, la C, ciudad hace parte del nombre,
Entonces, pues la C se escribe en mayúscula. También se escriben en mayúsculas la primera palabra de las obras. También se escribe en mayúscula la primera palabra de las obras de creación, como lo son los libros, las pinturas, las películas, los artículos de investigación, las obras de teatro, entre otros. Por ejemplo, Cien años de soledad. Este libro de Gabriel García Márquez, la C, que es la primera palabra con la que inicia el nombre, se escribe en mayúscula. Pasión de Gavilanes, la P se escribe en mayúscula. ¿Por qué? Porque da inicio al nombre de esta novela. Y Las Meninas también, este artículo, pues la L de este artículo va en mayúscula porque hace parte del nombre de esta pintura. También van en mayúsculas las primeras letras de cada palabra de que componen los nombres de las instituciones, organismos o departamentos. Para explicarles mejor, tomemos este primer ejemplo. Universidad Nacional de Colombia. La U, la N y la C van en mayúscula porque son las primeras letras de cada una de las palabras que conforman el nombre de esta institución. Sí, lo mismo pasa acá. Facultad de Ingeniería Civil. La F, la I y la C son las primeras letras de las palabras que conforman el nombre de esta facultad. Entonces se escriben en mayúscula. Y por último, tenemos este ejemplo. Ministerio de Ciencia y Tecnología. La M, la C y la T se escriben en mayúscula por el mismo caso, porque son las primeras letras que conforman las primeras letras de cada palabra que conforman el nombre de esta institución. Y los artículos que van que van como en medio del nombre. Por ejemplo, la encuesta nacional de uso de tiempo. Aquí cada una de las primeras letras que conforman la palabra en mayúscula, incluyendo este artículo porque es con el que comienza el nombre de esta encuesta. Lo mismo pasa acá. Informe Nacional de Aprovechamiento. Aquí todas estas primeras letras van en mayúscula, excepto la D porque es una preposición. La D, las preposiciones y los artículos no van en mayúscula. Los nombres de las marcas o empresas o emprendimientos. La primera letra va en mayúscula, por ejemplo, Apple, la A va en mayúscula, Samsung, la S va en mayúscula, Amazon, la A va en mayúscula, Planeta, de la editorial, la P va en mayúscula, porque son nombres propios de estas empresas, de empresas o marcas. También igualmente se escriben en mayúsculas las letras de las palabras, las primeras letras de las palabras que conforman los nombres de los eventos o premios. Los más reconocidos, por ejemplo, Juegos Olímpicos. La J y la O van en mayúscula porque son las primeras letras que conforman el nombre de este evento. Lo mismo pasa acá, la Feria del Libro. La F y la L van en mayúscula. Pero este del no va en mayúscula porque es una preposición. Aquí tenemos otro ejemplo. Tampoco la, porque pues el la es un artículo y no hace parte del nombre propio como tal del evento. Entonces, la, al ser un artículo y no ser parte del nombre propio del evento, entonces va en minúscula. La Feria del Libro. También tenemos Premio Nacional de Periodismo. Como vemos, la P, la N y la otra P van en mayúscula porque son las primeras letras de las palabras que conforman el nombre del evento. También la S y la B. Estas son como las primeras palabras que conforman el nombre del evento. Pero como vemos acá, D, al ser una preposición, no va en mayúscula, entonces queda exento de la norma, solamente las palabras que conforman el nombre del evento. Aquí vemos otro ejemplo, Copa América. La C y la A van en mayúscula porque son las primeras palabras que conforman, son las primeras letras que conforman las palabras del evento, del nombre de este evento. Pero la, al ser un artículo que no hace parte como tal del nombre del evento, va en minúscula, no se cuenta acá.
a menos que el artículo, por ejemplo, en este caso de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, esta palabra das, sí hace parte del nombre propio de este informe, entonces sí se escribe en mayúscula, a menos que el artículo haga parte del nombre propio del evento o de la institución, a menos que haga parte del nombre del evento o la institución, sí va en mayúscula. Por el otro lado, no. También pasa esto con las primeras letras que conforman los nombres de las carreras profesionales y disciplinas científicas, pero solamente cuando hablamos en este contexto de disciplinas científicas o carreras profesionales. Por ejemplo, yo estudié biología, la B va en mayúscula. Otro ejemplo, él es profesional en ingeniería civil, la I y la C van en mayúscula. Lo mismo pasa con el nombre de los seminarios, congresos y de las asignaturas de la universidad o de la carrera. Esto, bueno, aunque los congresos y los seminarios también pueden considerarse como eventos, entonces entrarían en esta misma categoría. Por ejemplo, aquí Congreso Internacional de Arte, estas primeras letras de cada palabra van en mayúscula, lo mismo que acá en este caso, del Seminario de Industrias de la Lengua, las primeras letras de las palabras, de estas palabras van en mayúscula. Metodología en la investigación. Esto, al ser una asignatura, las primeras letras van en, en mayúscula. Cuando vamos a escribir español como materia, especificando que es una materia, lengua y español, se escribe en mayúscula. Lo mismo, matemática, se escribe en mayúscula. La M se escribe en mayúscula. ¿Sí? Ya otra norma que nos dice la RAE es que la primera palabra del nombre la tienen las especies vegetales y animales. Por ejemplo, Pimpinela anisum, la P se escribe en mayúscula del nombre científico de esta especie de planta. Delfinidae, que es el delfín, la D se escribe en mayúscula. También las épocas históricas y los acontecimientos históricos se escriben en mayúscula los nombres. Por ejemplo, edad de los metales. Pues aquí como pasa lo mismo que en este caso, las primeras letras se escriben en mayúscula, entonces pasa lo mismo acá, ¿no? La denominación que se le da a ciertas épocas se les escribe, las primeras letras se les escribe en mayúscula. Y pues las preposiciones o los artículos quedan exentos a menos que el artículo haga parte del nombre propio. La antigüedad, aquí vemos otro ejemplo, la primera letra va en mayúscula, edad media, la E y la M van en mayúscula por ser las primeras letras. Y finalmente, pues los nombres que designan ciertas colectividades institucionales, pero se utilizan sobre todo para diferenciar. Por ejemplo, iglesia como institución lleva la I mayúscula, pero si nos referimos a iglesia como edificio, sí va en minúscula. Ejército como institución, la E la lleva mayúscula. Pero si ya hablamos del ejército como el conjunto de soldados, un conjunto de soldados sí va en la E la lleva en minúscula. La G de gobierno, que es el conjunto de ministros o la institución como tal, lleva la G en mayúscula. Pero si ya hablamos de gobierno, como el verbo, la acción de gobernar, sí va en minúscula. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En el taller que les dejo estará el link de la RAE en el que me basé para que puedan revisarlo y si tienen alguna duda o alguna observación me pueden comentar. Muchas gracias.